Ok, chicos, ¿qué tal? Vamos a desarrollar el último tema de economía, pero no el último tema del año, porque todavía aquí hay historia universal, que debimos haber tenido clases el martes, pero por el feriado no lo hicimos, ¿recuerdan? Así que el próximo martes, por favor, si hay clase, los bimestrales empiezan recién el jueves próximo. Así que el martes es tu última clase de historia del Perú, de historia universal. Bueno, en economía, hoy día vamos a trabajar la segunda parte de las llamadas escuelas económicas. La semana pasada vimos el mercantilismo, el feudalismo y el fisiocratismo, ¿no? Hoy vamos a ver el capitalismo, el socialismo y el neocapitalismo. Hay otras escuelas económicas, claro está, pero he tratado de trabajar esas 6 escuelas. Hoy vamos a ver entonces el capitalismo. A ver, datos puntuales del capitalismo. ¿En qué siglo se inició? En el siglo XVIII, el siglo de las luces, los años 1700, específicamente a mediados del siglo XVIII. ¿Quién fue su máximo representante? Adam Smith. Obra de Adam Smith, El origen de la riqueza de las naciones. Para el fisiocratismo, ¿cuál es su principal postulado? Para el capitalismo, ¿cuál es la riqueza de un país? No es ni la tierra, ni el comercio, ni la balanza de pagos, no. Es simplemente el trabajo. ¿Ok? El trabajo. Vamos a ampliar luego esa idea. ¿En qué contexto surgió el capitalismo? Surgió, como te digo, en el siglo XVIII, el siglo que el mundo es testigo de la Revolución Francesa y de la primera revolución industrial, ¿no? En ese contexto surge el capitalismo. El capitalismo, ahora sí entramos de lleno a explicarte algo que seguro tú ya tienes algunas luces, ¿no? De lo que es el capitalismo. El capitalismo surge en realidad en el contexto en el cual la burguesía, esta clase social que surgió siglos atrás, pero que en el siglo XVIII se había consolidado, se había enriquecido, financiaba a los reinos de Europa en este caso, pero esta clase burguesa cuya riqueza se basa no en títulos de nobleza o en la agricultura, sino se basa en el comercio, en la naciente banca, ¿no? En el trabajo, en otras palabras, ¿no? Esta clase social, entonces te decía, la burguesía, va a exigir cambios en la política económica, ya que y en el siglo XVIII había un absolutismo, un intervencionismo y un proteccionismo. Ya te expliqué que en el intervencionismo el rey decidía qué producir, en qué cantidades y a qué precio vender. Con el proteccionismo se ponía límites al libre tráfico de las mercaderías entre los diversos reinos. Esto era como una pared que impedía, como un techo que impedía que el capitalismo y la burguesía siga creciendo. El intervencionismo, repito, y el proteccionismo, propio del absolutismo de aquellos siglos, era un impedimento para que la burguesía consolide su poder económico. La burguesía, chicos, es la clase social que va a impulsar dos tipos de movimientos, un movimiento político y un movimiento económico. En el aspecto político, se le llama liberalismo político, se va a buscar y lograr a través de la Revolución Francesa y otras revoluciones posteriores, derribar el modelo absolutista e imponer modelos de repúblicas o de monarquías parlamentarias. Eso en el aspecto político. Y en el aspecto económico, la burguesía va a impulsar la libertad económica. O sea, la libertad política por un lado, pero en paralelo a la libertad económica. Por eso el capitalismo también se le llama liberalismo económico. Porque como su nombre lo dice, libertad. Buscaba la libertad para que las gentes, en este caso los burgueses, comercialicen libremente. Para que el gobierno o el rey no les ponga límites, trabas, aranceles e impuestos que desmotiven este libre mercado. Entonces, el capitalismo, muchachos, en ese contexto nace. En el contexto de cambiar el absolutismo y con su intervencionismo y proteccionismo que limitaba el crecimiento de la burguesía.
Podemos entonces concluir que el capitalismo o liberalismo económico es impulsado por la burguesía, que además de esa libertad económica también estaba luchando por la libertad política a través de las revoluciones contra el absolutismo. Ahora, veamos qué plantea más específicamente este capitalismo, esta escuela económica. A ver, un ratito, creo que entró una compañera, Maffer, Olivo creo que ha entrado, ahorita lo confirmo. Entonces les decía, el capitalismo, como te decía inicialmente, su principal postulado es que la riqueza está en el trabajo. Y claro está, ¿no? Hasta el día de hoy creo que es la idea más clara sobre cómo generar riqueza a través del trabajo. El capitalismo plantea que el Estado no intervenga en economía, que lo que se vende y que lo que se compra lo definan compradores y vendedores, sin intervención del Estado. Una libertad absoluta, ¿sí? Pero como lo hemos visto en Historia Universal, esa libertad absoluta, ese libre juego de la oferta y la demanda, tuvo daños colaterales, tuvo defectos. Toda obra humana es imperfecta. ¿Y cuál es la imperfección del capitalismo, del temprano capitalismo? La explotación obrera, la explotación que van a sufrir los trabajadores, los empleados de los burgueses industriales en sus fábricas, sometidos a largas y penosas jornadas de trabajo, sin un seguro social, un seguro contra accidentes, el pago de horas extras, no existía la palabra aguinaldo o gratificación, etc. Eso ya ocurre en el siglo XIX, los años 1800. Y esa explotación, este abuso, este exceso, esta libertad que tenían los burgueses frente al Estado, que no hacía nada, siguiendo los postulados del capitalismo, va a degenerar justamente en esta explotación de los obreros. Y el surgimiento de esta otra escuela económica llamada el socialismo. El socialismo tiene una vertiente social, política, pero también económica. El socialismo, que es como una respuesta al capitalismo, que es una tendencia depredadora, donde unos se benefician de la mayoría, el socialismo va a exigir, más que exigir, va a amenazar al Estado burgués, como le llamó Carlos Marx, que dicho sea de paso es el representante máximo del socialismo a través de su obra El Capital, en coautoría con Federico Engels. Carlos Marx y los socialistas científicos, como se les llamó, para diferenciar a los socialistas utópicos, yo también ya lo he visto en Historia Universal, el socialismo lo que buscaba era que la riqueza, la producción de riqueza y la distribución de la riqueza no esté en manos de particulares, sino en manos de un Estado, del Estado, que el Estado controle. Es algo así como el intervencionismo de tiempos del siglo XVII, XVI. El Estado organice la producción, dirija, planifique, fiscalice, supervise. El socialismo busca esto, una distribución equitativa de la riqueza, que nadie gane más que el resto. En todo caso, si hay diferencias salariales que sean mínimas, pero que todos trabajamos juntos y luego hay una reciprocidad de la riqueza generada. Y así lentamente, pero cada vez más rápido, según la visión del socialismo, la economía, todos por igual, crecerán. ¿No? Que no haya propiedad privada. Que no haya propiedad privada. Ese es el socialismo. Que todo es del Estado y que el Estado debe organizar las actividades económicas para generar riqueza, que el mismo Estado lo debe distribuir, ¿no? Como yo ya te he dicho en más de una ocasión desde el año pasado, el socialismo es como un cuento de hadas muy bonito, ¿no? Te suena muy bonito la solidaridad, la reciprocidad, pero el socialismo genéticamente, digámoslo, es suicida, porque no se puede negar que cada individuo tiene sus propias expectativas, que todos los seres humanos somos diferentes y que no todos podemos conformarnos con que el papá Estado nos oriente como niñitos, nos dirija. El socialismo fracasa, entre otras muchos factores, porque le niega al individuo algo muy valioso, que se llama competitividad y ambición. Tú debes de quitarte de tu mente que si eres ambicioso eres malo. Oye, si no fuéramos ambiciosos, seguiríamos viviendo en las cavernas, seguiríamos cazando animales y vistiendo de sus pieles. Si el hombre no fuera ambicioso, no hubiera inventado la escritura. Johannes Gutenberg no hubiera inventado la imprenta.
Si no fuéramos ambiciosos, seguiríamos explotados por las monarquías absolutistas. Si no fuéramos ambiciosos, seguiríamos o juzgados por España. El ser humano es ambicioso. Bienvenido la ambición. Pero como todo en la vida, tampoco los extremos son positivos. Entonces, el socialismo, chicos, fracasa por muchos factores, pero sobre todo por esto, ¿no? De que le quita al humano la libertad, la ambición individual queda limitada por el socialismo. Pero si hay algo que debemos reconocer al socialismo es que fue como un jalón de orejas al capitalismo, que le hizo reaccionar, que le hizo darse cuenta que la libertad absoluta del individuo, de compradores y vendedores, como lo postulaba Adam Smith, no es del todo bueno. Que si bien es cierto es que esta libertad es favorable, pero debe tener un margen de regulación por el Estado, y eso es justamente lo que hoy es el neocapitalismo. Es un capitalismo renovado, un nuevo capitalismo etimológicamente, donde si bien es cierto hay libertad para comprar y vender, pero el Estado, sin ganas tampoco de intervenir, sí es un ente regulador que da un marco legal para evitar excesos o abusos. A través de las leyes, a través de las instituciones, se evita, a través del neocapitalismo, por ejemplo, los monopolios. Se evita la explotación. En el Perú hemos visto cómo la semana pasada unas protestas, ¿no? De los agricultores, trabajadores de las agroexportadoras. En el Perú se están matando o se están llenando de plata los agroexportadores. Y a los pobres peones que estaban en el sol, ahí en todo el sol, jalando la uva, el ají páprica, no, los productos agrícolas que luego se exportan, les pagan unos 4 soles miserables por hora. O sea, 8 horas son 30 soles, 32 soles, ¿no? 32 soles. ¿Te alcanzaría a vivir con 32 soles diarios a una familia? Entonces, esa gente que hace, tiene que trabajar horas extras. Trabajan 10, 12 horas. Es una esclavitud moderna. Entonces, en ese contexto, el neocapitalismo tiene que acabar con eso. A través de reformas que cambien algunas leyes. El capitalismo evoluciona en el neocapitalismo, donde el Estado es un ente que no es un simple espectador, sino que es un ente regulador, como te repito, pero para esa evolución tuvo que surgir primero el socialismo, que amenazaba con derribar el Estado burgués e imponer un Estado socialista, cosa que a los burgueses les generaba pánico, porque era perder su propiedad privada en manos del Estado. Pero además, el otro terremoto que hizo tambalear al capitalismo y que evoluciona en el neocapitalismo ocurrió el Jueves Negro, ¿te acuerdas? La caída de la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, la depresión de 1929. En esta gran depresión quedó demostrado de que el Estado, si no interviene para regular, simplemente todo se viene abajo, como ocurrió en Estados Unidos, donde el exceso de oferta, el fácil acceso a créditos, sin regulación alguna del Estado, porque estaban aplicando el capitalismo depredador de aquellos años, hizo pues de que esos excesos, esos malos manejos, esa falta de regulación y fiscalización generó esa gran depresión. Entonces, frente a eso, Alfred Marshall, ministro de Economía de Estados Unidos en aquellos años, y el padre de la microeconomía, John Keynes, mejor no, Marshall no, discúlpame, John Keynes, el padre de la macroeconomía, y ministro de Franklin Delano Roosevelt, el presidente que sacó a Estados Unidos de la crisis del 29, dieron paso al neocapitalismo. Se dieron cuenta que el Estado, reitero, no puede ser un simple espectador del proceso económico. Tiene que regular, evitando excesos. ¿Ok? Y entonces, ese es el modelo que hoy vivimos en el mundo, el modelo neocapitalista, que aún hay seguramente algunas deficiencias, pero por el momento es el sistema económico que da más oportunidades a los individuos y donde el Estado cumple un factor fundamental, pero sin llegar a transgredir o pasar la valla y convertirse en un Estado regulador, como fueron los países socialistas. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso fue todo por el momento.